Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. La verdad que se han cumplido todos los pronósticos y ha sido una auténtica pasada. Estos últimos días la verdad que echaba muchísimo de menos ver este movimiento en criptos, porque la verdad llevábamos 2 meses que yo no... O sea, es que era una locura aquello. Era literalmente mirar todos los días el gráfico y decir solamente... Por favor, muévete un poco, o sea, quiero decir, haz algo, es que me voy a quedar aquí medio muerto delante del ordenador. Pero la verdad que estos últimos días han sido una maravilla. Pero ¿qué pasa a partir de ahora? Veamos un poco de análisis técnico sobre el mercado para ver hacia dónde nos posicionamos durante los próximos días. Os recuerdo siempre antes de comenzar con el vídeo que si os gusta este tipo de contenido, queréis seguir viéndolo, nunca os pido absolutamente nada, ni que os registréis con mi link de afiliados, ni nada, solamente que le deis muchísimo apoyo a estos vídeos porque para mí es realmente lo que más importa. En este caso estuvimos hablando de Bitcoin y el último vídeo y más importante estuvimos hablando del movimiento que esperaba con Ethereum. Y como podéis comprobar en pantalla estábamos esperando una subida que en este caso veréis justo hacia donde esperábamos ese movimiento. Vamos a quitar un poco el sonido para que esto no nos maree. Justo veréis ese vídeo y veréis más o menos la zona, el nivel que estuvimos hablando con Ethereum al que debería llegar. Si mi querido Vlad quiere ampliar la pantalla, veréis que justo esa gráfica llega a $1.820. Ese vídeo mientras Ethereum, perdón, cotizaba en 1.627. Por eso os digo que, joder, dadle un like al vídeo que no cuesta absolutamente nada. Y si podéis, comentad también en los vídeos. Y dicho esto, después de darse un movimiento enorme, hemos estado de hecho hablando muchos meses, yo si no recuerdo mal, más o menos desde el mes de agosto, el mes de septiembre, mes de julio, más o menos os estuve hablando que Bitcoin tenía que volver a la zona de los $32.000 y que no íbamos a comprar altcoins, solamente aquellas que tuviesen fortaleza en el mercado. Como véase el ejemplo en este caso de Solana, Injective, Link o muchas otras. ¿Por qué? Porque con las subidas de Bitcoin estas altcoins van a acompañar mucho mejor que algunas que en estos momentos sean mucho más débiles, como pueden ser Cardano o Polkadot. Bien, vamos a analizar Bitcoin en una gráfica en este caso de 4 horas o incluso en una temporalidad diaria para poder entender a partir de estos momentos qué podemos esperar las próximas semanas. Es cierto que yo estuve esperando un movimiento alcista. Mi movimiento alcista personal finalizaba en los $32.000. Yo no veía Bitcoin en el corto plazo, os hablo de semanas, incluso meses, por encima de esa zona. Sí que es cierto que en X cantidad de meses, es decir, en más o menos medio año, veía Bitcoin en este, ¿vale? Vamos a verlo en una temporalidad semanal, porque así se verá un poquito mejor. En este cuadrado gris, que básicamente es un breaker, que es el que rompe la tendencia alcista en Bitcoin en una temporalidad semanal, justo en esta zona. Como podéis comprobar, en una temporalidad de una semana tenemos un fallo en este caso que más o menos va desde esta zona aproximadamente hasta el nivel de los $32.500. Ahí lo que se forma es un Fair Value Gap en una temporalidad semanal, pero para que ese Fair Value Gap se rellene es cierto que hacen falta muchas semanas, en este caso en gráfico de Bitcoin, para poder llegar a ese nivel marcado. Personalmente para mí el movimiento alcista en Bitcoin se dará por finalizado cuando el precio llegue más o menos a la zona de los $37.000. Hasta entonces yo personalmente creo que seguiremos siendo alcistas. Entonces, ¿cuál es el plan durante las próximas semanas con Bitcoin? Pues si nos vamos a una temporalidad diaria podéis comprobar que básicamente el precio, vamos a eliminar todas estas cosillas para no crear malentendidos, el precio rompió el high anterior. Como veis vosotros, siempre que se suele eliminar un high anterior se suele retestear. Nosotros en temporalidad diaria hemos tenido una vela que ha ido en Bitcoin desde los $31.000 hasta los $33.000. Entonces lo que nosotros queremos para seguir con la tendencia alcista es que al menos haya un retroceso al inicio del movimiento para seguir buscando oportunidades de compra. Para ello es cierto que haría falta muchísimo tiempo para que se dé ese movimiento, pero si hacemos un pequeño zoom en una temporalidad de 4 horas en estos momentos estamos muy cerca de una posible ruptura en Bitcoin, que en este caso se pueden dar dos rupturas distintas, una temporalidad más pequeña. Fijaos que estamos en estos momentos muy cerca de un triángulo en compresión en estos momentos. Si el precio apoya y mantiene, seguramente veamos una subida muy potente, pero yo personalmente en estos momentos ya tendría mucho cuidado con abrir posiciones largas con Bitcoin. Es cierto que creo que el precio puede llegar a la zona de los 37.000, pero si nosotros queremos abrir posiciones largas, vamos a esperar, al menos en temporalidades cortas, que el precio, si os fijáis vosotros, rellene este Fair Value Gap. Entonces,
para más o menos dejar las ideas claras. Yo personalmente, si quiero volver a entrar long en Bitcoin o simplemente volver a acumular algunas altcoins que me puedan llegar a interesar, necesito que el precio caiga dentro de este cuadrado, este rectángulo gris. Más o menos ese rectángulo está en la zona de los $32.000. Si ese nivel se mantiene en temporalidad diaria, fijaos vosotros que sería justo más o menos esa línea azul, sobre máximos previos seguiremos dentro de una tendencia alcista en Bitcoin bastante potente. Pero de la forma en la cual yo opero, nos gustaría abrir longs siempre y cuando el precio venga a retestear esta zona. De lo contrario, donde estamos en estos momentos, el riesgo-beneficio es demasiado alto como para nosotros tener oportunidades en zonas como estas. Obviamente, si operamos con stop loss pequeños, por supuesto, sí, pero cuando operas con un stop loss muy pequeño, la probabilidad de que te salga mal, de hecho, viendo la volatilidad que tiene Bitcoin en estos momentos, es muy grande. Es muy difícil que operaciones sobre estas zonas, buscando ciertos scalpings, te salgan bien, a menos que sea alguna ruptura de alguna tendencia u operaciones por el estilo. Por lo tanto, vamos a trazar un rango en el que se va a operar Bitcoin durante las próximas semanas y yo personalmente creo que ese rango va a ir comprendido desde los 37 hasta más o menos los 31,5, $32.000 en Bitcoin. Por la parte alta simplemente iremos tomando beneficios de esas altcoins que hemos ido comprando en spot y sobre la zona de los $32.000, siempre y cuando cierre bien en temporalidad diaria y demás, vamos a seguir manteniéndonos alcistas. Y si nos vamos a la gráfica de Ethereum, tenemos un patrón bastante similar. En este caso, justo aquí podéis ver pues el análisis que estuvimos haciendo las últimas veces y como podréis comprobar, pues básicamente hemos llegado a esa zona que yo personalmente tenía como target en Ethereum. De todas formas, seguimos viendo que Ethereum sigue siendo mucho más débil que Bitcoin en estos momentos. Por lo tanto, sigue siendo interesante mantenerse posicionado antes en Bitcoin que en Ethereum, siempre y cuando la dominancia de Bitcoin se mantenga alcista. La dominancia de Bitcoin, en este caso, tiene una subida más o menos hasta el 57%, que es un fair value gap también en temporalidad semanal. Yo personalmente creo que ese 57% más o menos va a coincidir con la zona aproximada en Bitcoin de los 37.500 aproximadamente. Seguramente sea una zona en la cual la dominancia comience a caer y a partir de esos momentos veamos que las altcoins comienzan a respirar de nuevo. Y volviendo al tema de Ethereum, si nosotros nos vamos en una temporalidad semanal, lo que estamos viendo en estos momentos, si seguimos trazando esa línea de tendencia y nos vamos a una temporalidad diaria para ver un poco mejor la gráfica, estamos en estos momentos muy cerca de una posible ruptura, al menos un primer toque de la zona de la línea de la tendencia bajista en diario. Esa línea está en la zona de los $1.870. Por tanto, si finalmente esa línea se rompe y consolidamos sobre 1.815, 1.820, Ethereum durante las próximas semanas tiene potencial para subir a $2.100. De hecho, si os vais a comprobar la gráfica del par de Ethereum contra Bitcoin, he estado comentando en varias ocasiones que en estos momentos estamos en estos momentos en una zona de demanda a nivel semanal. Por lo tanto, es muy posible que en estos niveles Ethereum comience a dar ciertos movimientos alcistas. Si no los da, el próximo parón que va a tener Ethereum será sobre la zona que veis a continuación y aún le falta algo de bajadita. Por lo tanto, por ahora nos vamos a mantener sobre todo precavidos, con precaución, vamos a usar protección y no vamos a entrar en FOMO con el mercado en zonas tan altas que nos encontramos en estos momentos. Chicos, si os ha gustado el vídeo, dejadle un pedazo de like y nos vemos a la próxima.